Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta primera sesión de formación de la competencia, facilitar el servicio a los clientes. Como su nombre lo indica, esta competencia está enfocada como tal a orientar la atención a los clientes de la organización. Antes de iniciar, pues me gustaría saber cómo les ha ido o cómo les fue en el proceso de inducción, si hay alguna recomendación con respecto al proceso y a las actividades. Profe, en el caso mío, el correo todavía nada que me llega para la apertura, o sea, no sé qué pasará ahí. ¿El correo de activación de Soy Sena? Sí, señor. Bueno, ahorita apenas termine la sesión, por favor me escribes por interno al WhatsApp. Te doy unas instrucciones, ¿listo? Para que envíes un correíto y pues te hagan la respectiva verificación. Listo, lo que pasa es que ese correo Soy Sena es la transición del anterior correo que era Mi Sena, que era de Google, y ahora pues nosotros lo estamos manejando con Microsoft para que ustedes tengan derecho pues a algunas herramientas de Microsoft. Entonces de pronto por eso está generando problemas con algunos usuarios. De resto, todos pues se encuentran al día con las evidencias. Todos se encuentran al día con las evidencias, no tienen ningún problema no han tenido ningún problema con las sesiones, con las orientaciones. Bueno. Todo bien por mi parte, profe. Bueno, entonces ya saben, cualquier inquietud también la pueden preguntar al WhatsApp. Los instructores nos demoramos unos minuticos en responder, pero pues eso no significa que no tenga todo solución con respecto al proceso de formación. También es importante que si tienen alguna dificultad, si no han entregado las evidencias, de cierta manera no se alteren, que pueden charlar con los instructores, comentarles su situación en particular y nosotros con mucho gusto estaremos prestos a colaborarles y ayudarles. La idea es que pues participemos activamente dentro del proceso de formación y que a pesar de que estamos mediados por las tecnologías de la información y de la comunicación, estemos en constante contacto de tal forma que pues este proceso se culmine en total éxito. Bueno, entonces vamos a iniciar con la formación del día de hoy. Vamos a iniciar con la competencia atender clientes de acuerdo con procedimientos de servicio y normativa de la organización. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Buenas tardes, profe. Sí, profe, la vemos clarito. Listo, bueno, vamos a dejar esto por aquí. Bueno, esta competencia tiene una duración de 144 horas. Tiene 4 resultados. Inicialmente en la fase de análisis vamos a ver un resultado de esta competencia. En total vamos a desarrollar 7 actividades en la fase de análisis y esta semana de formación vamos a estar desarrollando 2 actividades. Antes de iniciar a comentarles cuáles son las actividades, es necesario empezar a hacer una conceptualización de qué es el servicio al cliente y en qué espacio se desarrolla el servicio al cliente. Entonces, ¿quién me puede colaborar con esta pregunta? Normalmente uno, ¿dónde ve o dónde se aplica el servicio al cliente? En cualquier tipo de institución. En áreas comerciales. ¿Cualquier tipo de servicio? En ambientes sociales, en cualquier tipo de institución. ¿Que preste algún servicio a las personas? Sí, puede ser que preste algún servicio o
de cierta manera también que venda un producto, no necesariamente necesitamos de que sea una empresa prestadora de servicio, sino puede ser una empresa que venda algún producto. ¿Y por qué es importante el servicio al cliente? Porque al momento de requerir alguna queja, un recurso, una petición, información, en fin, etcétera, pues uno puede acudir al servicio de atención al cliente para que nos colaboren y nos den una guía. Bueno, sí, realmente pues el servicio al cliente es ese conjunto de acciones enfocadas a la orientación, a la atención, ¿cierto? A guiar a las personas que están interesadas en un producto o en un servicio. Ahora, digamos que yo soy una persona particular, ¿puedo prestar un servicio como individuo, como persona, como tal? En mi caso particular, Harbison, ¿puede prestar algún servicio? Sí, profe, pienso que cualquier persona que de pronto requiera algún tipo de información y usted la tenga, pues eh, puede acercarse y recibir la información, ¿no? Exacto, entonces ya empezamos a ver que pues el servicio como tal es una circunstancia que puede presentarse a nivel empresarial o a nivel personal y que es susceptible de evaluación, ¿cierto? En los dos casos. Por ejemplo, cuando yo voy a una empresa a que me atiendan, ¿cierto? Digamos que voy a la empresa de energía a hacer un reclamo por el recibo de la luz que llegó este mes exageradamente costoso, y la actitud de la persona que me atiende no es la adecuada, ¿cierto? Está siempre indispuesta, no sé, la forma en la que se comunica, las posturas eh, y la forma en la que se expresa hacia mí no es la apropiada. Yo evalúo como individuo ese servicio. Normalmente no lo evaluamos en pro de esa persona como tal, sino en la organización. No decimos, ve, es que la recepcionista o es que la persona en particular me atendió mal, sino que evaluamos ese servicio al cliente en relación a la empresa como tal. Entonces, en ese orden de ideas debemos empezar a constituir o a definir cómo se va a desarrollar ese servicio. Pero antes de hablar del servicio, debemos definir un concepto muy importante, que es el concepto de empresa. Y para ustedes, chicos, ¿qué es una empresa? ¿Qué es una empresa? ¿Ninguno? Es una entidad, una prestadora de servicios humanos de manera operacional, ¿Una qué? Perdón, no escuché bien, Laura. una entidad con una misión, una visión, objetivos que presta un servicio, ya sea humano o operacional como un producto a otra persona, a un grupo de personas. Bueno, vamos a ver qué es una empresa. Pues una empresa es una organización, ¿cierto? De personas y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Toda organización, ¿cierto? Siempre va a buscar una productividad. Nosotros tenemos organizaciones con ánimo de lucro y organizaciones sin ánimo de lucro. Independientemente de que sea una organización sin ánimo de lucro, ¿cierto? No significa que esa empresa está con el ánimo de perder, ¿cierto? Siempre va a haber un área financiera que debe velar porque se cuente con todos los recursos necesarios para desarrollar la actividad económica. Ahora bien, si yo soy una persona solita, ¿puedo ser considerado una empresa? Como Profe, tal. pequeña.
creo que son 1 o 2 empleados. Ah, bueno, pero yo les pregunto, por ejemplo, yo hago mis heladitos en la nevera y los saco de mi casa y los vendo. ¿Eso es una empresa o no es una empresa? Sí, profe, una empresa constituida por una persona natural. Efectivamente, es una empresa constituida por una persona natural. Ahora, esto va para todos. ¿En cuál fue la primera empresa que ustedes trabajaron? Dos personas que me quieran compartir. ¿Cuál fue la primera empresa en la que ustedes trabajaron? Bueno, profe, yo en Laboratorios Spice, un laboratorio cosmetológico. Y pues también tengo experiencia en empresa, una, porque fabrico bolsos y pues hago todo, yo soy empresa. Muy bien, Paola. Más tardecito me puedes escribir por el WhatsApp que me interesa lo del laboratorio. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir cuál fue su primera empresa en la que trabajó? En mi caso fue vendiendo manzanas frente al Centro de Recreación y Deporte en Bogotá. Vendiendo manzanas frente al Centro de Recreación y Deporte en Bogotá, Leslie. Pues les voy a comentar algo. Esa no fue la primera empresa en la que ustedes trabajaron. Cada individuo, desde la parte administrativa, es considerado como empresa. Todo depende cómo ustedes ofrecen sus servicios y cómo reciben una retribución por esos servicios. Actualmente nosotros hablamos de prestación de servicios, de los contratos de prestación de servicios, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, cuando hablamos del contrato de prestación de servicios, yo como Harbison Aguilar estoy siendo contratado por el SENA bajo la identidad de Harbison Aguilar para desarrollar una actividad económica por la cual yo recibo un lucro. Pero pues realmente la primera empresa en la que nosotros trabajamos desde niños es nuestro propio ser. Nosotros como seres humanos, como individuos, tenemos un sistema, ¿cierto? Varios sistemas, el sistema digestivo, ¿cierto? El sistema linfático, el sistema óseo, entre otros, que hacen que nuestra empresa, que es el cuerpo humano, que desarrolla un montón de actividades, reciba un lucro. En el caso particular, muchos de esos lucros son económicos, otros son intelectuales, otros son sentimentales y otros son emocionales. Entonces, es importante empezar a reconocernos nosotros como individuos, como empresa. A partir de eso, el segundo modelo de empresa que encontramos es la familia, que es un modelo de empresa natural, ¿cierto? O sea, tenemos un papá, una mamá, en algunos casos el papá o la mamá juega el papel de gerente de la empresa, ¿cierto? Está pendiente por la parte económica, desarrollan unas actividades económicas, ¿cierto? Y a partir de eso, pues ya empezamos a interactuar con otros tipos de empresas, como las instituciones educativas, y a desarrollar nuestro perfil profesional, nuestro perfil académico, para empezar a ofrecer nuestros servicios de una manera más especializada. Entonces, eso, digámoslo así, que son los conceptos de empresa a nivel personal, pero también tenemos un concepto a nivel técnico, que es toda organización, ¿cierto? Sea una persona o varias personas que disponen de unos recursos. ¿Para qué? Para conseguir un beneficio económico. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos 5 tipos de clasificación de empresas, ¿cierto? Entonces, la primera clasificación de empresa es por su tamaño, donde en Colombia tenemos las microempresas, que son hasta 10 empleados, de 0 a 10 empleados, y estas empresas se caracterizan por tener hasta 500 salarios mínimos. ¿Quién me ayuda con esa cuenta? ¿Cuánto es 500 salarios mínimos al año de ingresos? ¿Ninguno? ¿En cuánto está el salario mínimo?
como 600 millones, algo así. 580 millones. 650 millones. Se contempla también pues algunas cositas adicionales. Entonces, si la empresa está superando los 640, 650 millones de pesos, o por el contrario, tiene más de 10 colaboradores, esta empresa ya no es una microempresa, es una pequeña empresa. Entonces, cuando hablamos de las pequeñas empresas, estamos hablando de 101 personas laborando, perdón, de 11 personas a 50 personas laborando en esa organización. Y también estamos hablando de ingresos superiores a los 5,000 salarios mínimos. Si la empresa supera los 5,000 salarios mínimos o por el contrario, independientemente de que no tenga 5,000 salarios mínimos, pero tiene 51 empleados, pasaría a ser una empresa mediana. Sí. Profe, qué pena le interrumpo, es que se me fue la señal un momento. ¿Puede repetir la última parte de pequeña empresa? Bueno, la pequeña empresa va de 11 a 50 empleados y de 501 salarios mínimos legales vigentes a 5,000 salarios mínimos legales vigentes de ingresos en el año. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No significa que sea una condicional que se debe presentar estos dos casos para que su condición, su clasificación cambie, sino que con solo uno de los dos puede presentar el cambio. Ejemplo, puede que la empresa tenga 51 empleados. Entonces, si ya tiene 51 empleados, pasaría a ser una empresa mediana, aún si sus ingresos están entre 501 salarios mínimos y 5,000 salarios mínimos. O por el contrario, hay empresas que son solo 5 personas, pero sus ingresos superan los 5,000 salarios mínimos. Entonces tenemos las empresas medianas que van de 51 empleados a 200, trabajadores, con unos ingresos que van desde los 5,001 salarios mínimos hasta los 15,000. Y las grandes empresas que son de 2,000 funcionarios, o sea, 2,000 trabajadores, 200 trabajadores, a más de 15,000 salarios mínimos al año de ingresos. ¿Listo? Entonces, hay casos particulares donde empresas muy pequeñitas con un número pequeño de colaboradores generan unos ingresos muy altos. Entonces, cuando esto sucede, se toma como variable de clasificación los ingresos. ¿Listo? Para determinar si es pequeña, mediana o gran empresa. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Profe, o sea que no es tanto la cantidad de empleados que tenga, sino el valor que genere esa empresa para la clasificación. Puede ser tomado de esa forma o al contrario. Por ejemplo, hay empresas que tienen muchos empleados, digamos, tienen 51 empleados, pero al año generan, no sé, 501 salarios mínimos en ingresos. Y pues esos son casos particulares. Ahí es donde entra la DIAN a analizar, bueno, ¿cómo hace esta empresa para mantener tantos empleados si sus ingresos son muy bajitos? Y son otros temas como tal a investigar. Pero pues normalmente se toma cualquiera de las dos variables para su clasificación. Para determinar si es micro, pequeña, mediana o gran empresa. Bueno, vamos a continuar. La segunda clasificación de las empresas es por el sector al cual pertenece o en el cual desarrolla actividades económicas. Entonces tenemos el sector primario. Este sector pues también es conocido como el sector agropecuario o extractivo. Se caracteriza por obtener los productos de la tierra, de la naturaleza. Entonces, en este sector primario encontramos subsectores como
la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación de recursos forestales y la minería. Entonces, alguien que me pueda decir un ejemplo de una empresa que pertenezca al sector primario. ¿Las carnicerías? No, porque pues la carnicería como tal, no, su actividad no se enfoca en obtener algo del suelo. Profe, disculpe, ¿la Drumo? ¿Perdón? ¿Me La repites? empresa Drumo. Grumman, ¿a qué se dedica la empresa Grumman? ¿Qué hace? Exportación de minera de carbón. ¿Pero solo lo Y exporta o ella misma lo extrae del subsuelo? son minas, son las minas, sí. Ah, bueno, entonces si ella lo extrae, sí pertenece a este sector. Por ejemplo, en el caso de la carnicería sería de sector terciario. ¿Por qué? Porque la carnicería no produce la carne. Ellos reciben la carne y lo que hacen es distribuírsela a, digámoslo así, a las personas como tal que consumen la carne. O en otros términos es la comercialización de esa carne. ¿Listo? Entonces, en el sector primario se caracterizan porque se obtiene todo de la tierra o de la naturaleza. Por ejemplo, tú tienes un cultivo de árboles y te dedicas a sacar la madera de esos árboles como tal, las tablas, la madera como tal en rollo. Entonces estamos hablando de que haces parte del sector primario, ¿cierto? Tienes una finca donde siembras alimentos como maíz, plátano, yuca, entonces haces parte del sector primario, ¿cierto? O, no sé, te dedicas a pescar, eres pescadora, eres una empresa dedicada a la parte pesquera, tienes tus barcos que salen mar abierto y obtienes peces, pescados, entonces eres del sector primario. Ahora tenemos el sector secundario, que pues, son todas las empresas dedicadas a transformar, o sea, ellas toman esas materias primas, las pasan por un proceso productivo y posterior a ese proceso productivo, esa materia prima tiene un cambio que le permite ser consumida por el cliente final. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nidia. No. Pronto fue que se abrió el micrófono. Ah, esperen, miro el chat. Bueno. Entonces tenemos el sector secundario, más conocido como el sector industrial o de la transformación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman esas materias primas y las convierten en un producto terminado. Entonces, en este sector encontramos los subsectores de la elaboración de metal y fundición. Entonces, ya ellos toman los minerales del suelo, y entonces ellos no los extraen, los reciben en sus plantas y lo que hacen es convertir esos minerales en metales o en fundición o en otros elementos como tal. La producción de automóviles, entonces ellos no sacan del suelo las partes de los carros, sino que reciben las partes y lo que hacen es unirlas o fabricar esas partes para coger el hierro, perdón, para fabricar esas partes y elaborar las partes del vehículo. La producción de textiles, nosotros no encontramos en la naturaleza las telas ya formadas, debemos tomar en algunos casos elementos vegetales como son fibras o elementos animales como es la lana, ¿cierto? De las ovejas, el pelaje de algunos animales para hacer las telas. La industria química, que lo que hace es tomar varios elementos y mezclarlos para obtener nuevos elementos. La fabricación, entonces muebles, empresas dedicadas a la fabricación de yogures. La parte energética y la parte de ingeniería como tal en la construcción, que toma los minerales para hacer ladrillos, para construir edificios, entre otros. Listo, hasta aquí está quedando claro qué es el sector primario y el sector secundario.
Bueno, entonces vamos con el sector terciario. Son todas aquellas actividades que no producen una mercancía, pero que abastecen el mercado de servicios y bienes. Por este motivo se denominan también sector de los servicios. Entonces nosotros aquí vamos a encontrar las carnicerías, los restaurantes, las instituciones educativas, los bancos, las empresas que prestan servicios como el internet, la telefonía, el transporte, entre otros. Normalmente en este apartado se encuentran la mayoría de servicios. Entonces, por ejemplo, hablaba Jennifer antes de iniciar la sesión, nos comentaba que ella trabaja en una empresa de eventos. Entonces, la empresa de eventos en la cual trabaja Jennifer se encuentra en este sector terciario. Y últimamente se viene hablando, estos son los 3 sectores básicos de la economía, pero últimamente se viene hablando de 2 sectores nuevos, el cuaternario y el quinario. El cuaternario, ¿a qué se refiere? A todas las actividades económicas basadas en labores intelectuales o en la denominación económica del conocimiento. Entonces, aquí vamos a encontrar todas esas empresas enfocadas a la tecnología, a la investigación, a la cultura, a la educación y a la consultoría. Entonces, podemos encontrar empresas dedicadas al ejercicio de ser youtuber. Si nosotros vemos un youtuber que está legalmente constituido, no vamos a encontrarlo en ninguna de estas tres clasificaciones. Entonces entraría aquí porque él desarrolla contenido, ¿cierto? No sé, una empresa que vende software especializado en la gestión del talento humano. Si se dan cuenta, no la encontramos aquí. Ella me vende a mí el producto que es el software, ¿sí? Entonces no podría decir que aquí está dentro de los servicios, pero pues está desarrollando un ejercicio tecnológico. Hay empresas que se dedican a presentarse a convocatorias de investigación, a hacer estudios, análisis, entonces entran aquí. Y por último tenemos el sector quinario, que son pues toda esa rama de la economía enfocada a la creación, reordenación e interpretación de ideas y proyectos. Entonces encontramos oficinas del gobierno, directivos de grandes empresas, líderes científicos, legisladores, vea que aquí ya se vuelven empresas los políticos, directivos de ONG y líderes tecnológicos, que son pues un sector que mueve la economía. Como les decía yo al inicio, son algunas empresas sin ánimo de lucro, más no con ánimo de pérdida, que generan las transacciones de compra, venta o de prestar servicios y recibir una retribución por esos servicios. Entonces se encuentran en este sector. Bueno, esa sería la segunda clasificación. ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a la clasificación de las empresas de acuerdo a su sector? Profe, o sea que en el quinario se basa más que todo en lo que es la parte tecnológica, la prestación del servicio, pero a nivel tecnológico. Bueno, eso sería cuaternario. En lo quinario lo voy a utilizar en términos comunes. Imaginemos que tú conoces una persona que es un contratista, ¿cierto? Él estudió ingeniería eléctrica y monta su empresa, ¿cierto? Para hacer instalaciones eléctricas, pero él no las está vendiendo, o su cliente final no son casas ni personas que tengan almacenes, sino que su cliente final son proyectos del gobierno, ¿cierto? Digamos que la empresa de energía pública de Bogotá dice, yo requiero instalar unos postes, pero yo no tengo las grúas, yo no tengo el personal para movilizarlo a instalar esos postes. Entonces voy a subcontratar con otra empresa para que preste esos servicios, ¿cierto? Si te das cuenta, él no se está beneficiando de un cliente final que le vende como tal, que le compra como tal los postes a él, sino que el que se lo está comprando es el gobierno. Por eso habla aquí de legisladores, de directivos de grandes empresas, al igual que, por ejemplo, hay empresas del Estado
que prestan sus servicios, por ejemplo, como las notarías, que son independientes, perdón, del Estado, son descentralizadas y generan sus ingresos. Entonces, se ha identificado que estas empresas, a pesar de que no están en ninguno de estos sectores, ¿cierto? Generan ingresos, generan movimiento de dinero y contribuyen a la productividad de las regiones y del país. Por eso se habla del quinario. Aunque pues muchas personas definen que solo existen estos tres sectores y que estos dos son como nuevos o concepciones muy recientes para definirlas como del 100% ciertas. ¿Listo? No sé si te solucioné la inquietud, Leslie. O sea, profe, digamos en el caso de los ministerios, ¿serían sector terciario? No, podríamos clasificarlo en un quinario porque ellos son oficinas del gobierno, oficiales del gobierno como tal, o oficinas del gobierno como tal. Si te das cuenta, pues pero pues como ellos no tienen esa identidad de empresa privada, ¿cierto? Entonces, pues lo dejan aquí como entidades públicas prestadoras de servicios públicos. ¿Listo? Normalmente lo oficial son estos tres. Estos dos son los más recientes, una clasificación más reciente. Bueno, Leslie, no sé si tengas alguna otra pregunta. No, sí, profe. O sea, cuando usted habla de administraciones públicas, no está hablando en sí de lo que es las gobernaciones, las alcaldías, sino una empresa que se dedica, como por ejemplo, no sé, una hidroeléctrica, algo así, que se Lo que pasa, dedica... en la parte pública, pues encontramos, dependiendo del capital, que es otra clasificación, encontramos las empresas de capital público, que es el dinero del Estado, y capital privado, ¿cierto? En esa clasificación. Pero pues cuando nosotros llevamos esas empresas de capital público, normalmente diríamos que son prestadoras de servicios, pero muchas de esas empresas venden productos, ¿cierto? Entonces, no necesariamente una empresa se puede encasillar en una sola clasificación porque puede haber una variación en la siguiente clasificación. Ahora bien, tú decías, por ejemplo, hay una empresa que es un relleno sanitario. Uno diría, bueno, en la clasificación de acuerdo al capital, esta empresa es de carácter público porque todo el dinero que recibe ese relleno sanitario es es del Estado, ¿cierto? Pero dentro de esa empresa de relleno sanitario crearon una subempresa que se dedica a la venta de reciclaje. ¿Nosotros en qué sector lo podríamos clasificar esa empresa de reciclaje? En el quinario, por ser subcontratación. Dependiendo, sí, podría ser del quinario o también podría ser del terciario porque está prestando un servicio. ¿Listo? Que es recolectar esos residuos y llevárselos a una. Todo depende de cómo se estén manejando los recursos. ¿Listo? Entonces, eso me lleva a mí a la siguiente clasificación. Tenemos una clasificación por capital, que puede ser empresas privadas, públicas o mixtas. Entonces, cuando hablamos de privadas, es que el capital o el dinero para su desarrollo, su construcción, para poder funcionar, es de personas naturales, ¿cierto? Que con su propio esfuerzo, ya sea por créditos, por ahorros o por algunas actividades, decidieron montar su empresa y es de propiedad 100% de ellos. Ahora tenemos las empresas públicas, que son todas las empresas que el capital fue generado desde la parte pública, o sea, desde el gobierno. Normalmente, ¿qué las caracteriza? Que dependen de porque dependen de las políticas y de cómo las entidades gubernamentales generan impulso a estas empresas públicas. Que sean públicas no significa, como les decía al inicio, que sean con ánimo de pérdida, que sean con ánimo de subsidiar. Por ejemplo, una empresa pública puede ser un relleno sanitario,
¿cierto? E inició o una empresa prestadora de servicios de energía. Y porque es pública, pues tiene la responsabilidad de poner la energía en el territorio en el cual hace presencia. Pero pues eso no significa que ella no pueda cobrar por la prestación de ese servicio, ¿cierto? Por último, tenemos las mixtas, que son las empresas que combinan esos dos tipos de capital. Por ejemplo, aquí en el Guaviare hace mucho tiempo se constituyó como pública la empresa de servicios de aseo. Se llama Ambientar y se llamaba Ambientar, así solita, y era una empresa pública. ¿Qué sucedió? Ambientar tenía tantos empleados y los impuestos y el recaudo por pago en el servicio de Ambientar no tenía la capacidad de pagarle a la totalidad de los empleados sus prestaciones sociales. Y ya deudaba como 3, 4 años de prestaciones sociales. Entonces, ¿qué hizo Ambientar? Les dijo a los empleados, a los que les debía bastante dinero, hay dos opciones. Una es liquidarles esas prestaciones sociales y pagárselas, y pues la empresa entraría en déficit, entraría en un cierre. O la otra opción es que ustedes se vuelvan accionistas de la empresa y que ese dinero que le estamos adeudando a ustedes se tome como el pago de sus acciones dentro de la empresa. Entonces, en esa época muchas personas que dijeron, no, yo no acepto eso, prefiero que me paguen, ¿cierto? Otros dijeron, no, yo prefiero tener las acciones. Y en la actualidad, entonces, la empresa de aseo del Guaviare es de carácter mixto. Tiene unas acciones de privados, o sea, una parte de los privados que son unos accionistas, y otra parte es pública, que es la parte de la alcaldía como tal de San José del Guaviare. No sé si hasta aquí está clara la explicación con respecto al capital o a clasificación por su capital. Bueno, adicional a la clasificación por su capital, encontramos una clasificación por su representación jurídica. Entonces, tenemos las personas naturales. Cuando se habla de personas naturales es, por ejemplo, yo, Harbison Aguilar, quiero desarrollar una actividad económica y la voy a hacer bajo mi propio nombre. O sea, voy a hacer una empresa que se llama, puede ser Harbison Aguilar, o le puedo colocar otro nombre, pero la responsabilidad total de las acciones de la empresa es solo mía, ¿cierto? Entonces, un ejemplo claro de esto es la mayoría de contratistas que prestan su servicio, en el caso de proveer a alcaldías, gobernaciones, entre otros. Por ejemplo, hay un contrato para dotación de marcadores para la Secretaría de Educación. Entonces, se presentan a esa licitación como personas naturales con una experiencia en el manejo, compra y o transporte de elementos de papelería, por lo cual reciben una retribución. Adicional a eso, también tenemos las personas jurídicas, que son la representación legal, ya sean de los tipos de sociedades. Y entonces, en esos tipos de sociedad tenemos las sociedades la representación jurídica como tal unipersonal, que es una sola persona que es dueña de una empresa, ¿cierto? Pero tiene una representación jurídica que es el nombre de esa empresa, que es como tal la responsable de todo lo que suceda en la prestación de esos servicios o venta de esos productos. Y tenemos las sociedades donde ya encontramos las SAS, sociedades anónimas, sociedades en comanditas y sociedades limitadas, que pues ya es un tema más referente a la parte de impuestos, y que pues para el caso de la temática manejar tanto en la competencia como en el técnico, pues se saldría un poquito de contexto. Y por último, pues tenemos la quinta clasificación, que es desde la clasificación de su presencia como tal, si es una presencia local, regional, nacional o internacional. Entonces, si la empresa es netamente local, o sea, se presenta solo en una ciudad y es solo un establecimiento o varios establecimientos en la misma ciudad, o si la empresa es de carácter
regional, por ejemplo, está en la parte de la Amazonía, en la parte andina, ¿cierto? En la costa, como tal en específico. Si está a nivel nacional en todo un país o internacional. Ejemplo de nivel nacional, Servientrega. Entonces se supone que Servientrega está en todas las partes del país donde uno hace envío de los productos. Pero pues cuando nosotros salimos del país, digamos vamos a otro país, no vamos a encontrar Servientrega. Caso particular de una empresa internacional, McDonald's. Normalmente en cualquier parte del mundo encontramos un McDonald's o un KFC. Una empresa internacional es Coca-Cola. En cualquier país que vaya uno va a encontrar una neverita con Coca-Cola donde se venden sus productos. Empresas regionales, creo que por la región del eje cafetero, los que están por esa parte, escuché una vez que había una empresa de yogures, de lácteos, que se llama Normandy. No sé si hay alguien del eje cafetero, pero por ejemplo para el lado del sur no. ¿Perdón? Es verdad, Normandía. Normandí, eso. Pero para esta región del sur no hay ni un solo yogurcito de esos. Y las locales como tal, ya en la ciudad en específico. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia con respecto a la clasificación de las empresas? ¿No? Bueno. Entonces vamos a continuar. Ay. Entonces, dependiendo de la empresa, pues debemos definir cuál es la actividad económica. Perdón, un segundo que aquí quedó esta imagen corrida. ¿Y qué es una actividad económica? Sencillamente la actividad económica es a lo que se dedica la empresa como tal. Y ahí es donde muchas empresas tienen un problema. No definen o no tienen claro qué es lo que hacen. Entonces, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Yo les voy a contar un caso particular. Con mi esposa nosotros montamos una empresa en Fondo Emprender y cuando la montamos establecimos que era un centro de estética, ¿cierto? Y hasta ahí iba bien. Pero pues al momento de crearla se nos ocurrió que también tenía que ser peluquería, tenía que ser droguería, tenía que ser almacén de ropa porque los clientes llegaban y mientras esperan podían ver la ropa, pero también podían comprar ropa, pues podían comprar zapatos, ¿cierto? Entonces, al final del día, la empresa que era un centro de estética se terminó convirtiendo en un montón de cosas totalmente distintas y a la hora de evaluar técnica, financiera y legalmente la empresa, pues se presentan bastantes inconvenientes, bastantes problemas. Entonces, es importante que a la hora de definir una empresa, nosotros determinemos cuál va a ser mi actividad económica. Ah, bueno, yo voy a estar en el sector industrial y me voy a dedicar a la actividad de transformar lácteos. Voy a vender los lácteos, los voy a convertir en yogures y los voy a vender como yogures. Ahora bien, mi negocio requiere la comercialización. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a transformarlos y voy a venderlos. Como hay empresas que dicen, no, sencillamente yo me dedico a hacer yogures y le entrego toda la distribución a otra empresa, que va a ser mi distribuidor autorizado. Entonces yo no me preocupo más por ir a llevar ese producto a donde lo tengo que vender, sino que eso lo hace mi distribuidor autorizado. ¿Listo? Entonces, dependiendo del sector, nosotros podemos encontrar un montón de actividades impresionantes, ¿cierto? Todo lo que se pueda vender o hacer es un tipo de actividad económica totalmente distinto. Y es importante que la empresa lo reconozca. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la actividad económica de un farmatodo? ¿Ninguno? ¿Ya dejaron el computador solito? Profe, venta de productos de farmacia y de belleza, creo. Venta de productos de farmacia y de belleza. Ahora, ¿en qué sector pertenece ese farmatodo? ¿Primario, secundario, terciario? Terciario, presta un servicio. Exacto, terciario, porque presta un servicio. Terciario. Y ahora tendríamos que ver, bueno,
¿esa empresa es privada o pública o mixta? Creo que es privada, profe. Bueno, tendríamos que Todo es claro. ir a investigar. Habría que mirar la composición. Exacto, cómo están las acciones, de dónde viene el dinero. Por ejemplo, un caso muy particular que sucedió en Colombia. Había una empresa que era privada y pasó a ser pública. También de medicamentos. No sé si ustedes vieron las noticias. Droga a la rebaja, parece que. Droga a la rebaja. Efectivamente, Creo que era droga a la rebaja. se detectaron que droga a la rebaja pues tenía ingresos de privados, tenía dineros de privados y que esos dineros eran generados por una dudosa actividad económica, que era el narcotráfico. Entonces hicieron extinción de dominio y pues el gobierno, para no acabar con esa empresa, ¿qué es lo que hizo? Pues la transformó en una empresa, digámoslo así, pública. Está intervenida, ¿listo? Bueno, entonces debemos reconocer la actividad económica como tal para no tener confusión en esto. Ustedes dirán, bueno, profe, ¿cómo eso interviene en el proceso de selección y sobre todo si es un proceso de selección mediado por TICS? Porque nosotros podemos encontrar diferentes perfiles para ocupar cargos, ¿cierto? Pero esos perfiles deben estar ajustados a la actividad económica de la empresa. Ejemplo, ustedes pueden hacer un proceso de selección de un ingeniero ambiental, ¿cierto? Pero la empresa para la cual va a trabajar ese ingeniero ambiental es una empresa de lácteos. Entonces, ¿hacia dónde debo enfocar o hacia dónde debo analizar esa experiencia de ese ingeniero ambiental? ¿O debo analizar que tenga experiencia en qué sector? Profe, hacia el sector secundario. Pues podría ser de la transformación, pero bueno, adicional a los sectores, yo puedo clasificar al sector como tal de la producción como tal. Entonces, el sector de los lácteos en la transformación de lácteos, ¿cierto? Entonces, yo debo analizar eso, pues, cuál es la actividad económica de la empresa y cómo la persona que voy a seleccionar debe tener un enfoque hacia esa actividad económica. Algo muy particular que le sucedía al SENA. El SENA es una institución de educación para el trabajo y dentro de esta premisa, pues dijo lo siguiente: ¿quién sería la mejor persona para enseñar a trabajar en los diferentes temas del país? ¿Quiénes serían los mejores que podrían enseñar cómo, por ejemplo, cómo construir? Para enseñar construcción. Los ingenieros civiles, los arquitectos. Los ingenieros civiles, los arquitectos, hasta los mismos maestros de construcción podrían ser instructores. Y así inició el SENA. Primero se contrataban solo profesionales en las diferentes áreas con muy buenas referencias, con muy buena experiencia en el área en específico que se desarrolla la labor profesional, en este caso, la construcción. Pero con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que ¿cuál era la actividad económica principal del SENA? Ustedes que ya pasaron por el proceso de inducción, ¿cuál es la principal actividad del SENA? La preparación de... Si yo les dijera, díganme en una palabra, ¿qué se hace en el SENA? ¿Qué palabra utilizarían ustedes? Capacitar, formación, educar, enseñar, ¿cierto? Entonces, esa es la actividad económica, ¿cierto? Independientemente que se requiera a un ingeniero, a un ambiental o a un agropecuario, ¿cuál debería ser el enfoque de esa carrera para ser parte del SENA? Que tenga conocimientos en qué, en la enseñanza, en cómo se debe orientar, cómo se debe capacitar a otra persona
Tomamos talento humano. Exacto, en esa labor. Y entonces, desde hace aproximadamente 10 años, el SENA a sus instructores les viene, primero a los que ya llevaban mucho tiempo y que prácticamente hacían parte del mobiliario de la institución, los viene capacitando en pedagogía, en enseñanza, ¿cierto? Y a los nuevos instructores, a las personas que hasta ahora se van a involucrar con el SENA, les está pidiendo o les viene diciendo, si tú quieres entrar al SENA a trabajar como instructor, también debes estar formado como docente para poder orientar, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa en las diferentes empresas. Hay carreras muy genéricas, digamos como el contador, ¿cierto? Como el abogado, pero hay empresas que especifican, requiero un abogado que esté especializado en patentes y que tenga experiencia en patentes alimenticias, ¿cierto? Entonces miren cómo la actividad económica empieza a interferir y el sector económico al cual pertenece la empresa empieza a reflejarse en las actividades del proceso de selección, ¿cierto? Y pues obviamente cuando hablamos del proceso de selección se involucra un ejercicio de prestación de servicio al cliente como tal, tanto interno como externo en la organización. Entonces, en ese orden de ideas, dependiendo de la actividad económica que desarrolla la empresa, existen un conjunto de reglas de los diferentes sectores que se imponen para que las empresas funcionen adecuadamente. Entonces, por ejemplo, si es una empresa que ofrece alimentos, ¿qué normas debería cumplir? Normas sanitarias, ¿no? Pero Normas sanitarias, hay varias. Manipulación de alimentos. manipulación de alimentos, dependiendo si es una El industria. INVIMA. El INVIMA, ¿cierto? Unas normas técnicas para, no sé, la parte eléctrica, la parte de cómo está construida la planta. O sea, todo esto son un conjunto de reglas que se establecen desde el sector y que van a definir las condiciones mínimas que requiere la empresa para poder, sea, producir sus productos o ofrecer sus servicios, perdón, u ofrecer sus servicios. ¿Alguien iba a opinar? Ahora, Instructor, sí, no, me hacía referencia yo a que dentro de todas estas normas, me decías, perdón, me estabas preguntando. Se te escucha entrecortado. John, se te escucha tal vez por entrecortado. la señal. ¿Lo Sí, puedes tal vez escribir? por ¿Lo puedes escribir en el chat? Bueno, vamos a esperar a que John escriba la pregunta en el chat para continuar. Me avisan. Bueno, estas normas, mientras John escriben, es importante tener en cuenta, si nosotros estamos creando una empresa legalmente constituida, una empresa que quiere cumplir con toda la ley, son pues el conjunto de reglas que son de estricto cumplimiento. Yo no puedo decir es que voy a montar un restaurante y no voy a cumplir con las normas sanitarias en lo referente a las instalaciones, ¿cierto? Al uso del agua. O voy a montar una droguería, ¿cierto? Y esta droguería no va a cumplir con las condiciones mínimas de adecuación, de iluminación, entre otras, que exigen las normas. ¿Listo? Vamos a ver. No has escrito nada, John. Me quedé esperando. Bueno, vamos a continuar mientras John hace la pregunta. Por otro lado, tenemos las políticas, que son pues decisiones adoptadas por una autoridad legítima
En el caso de las empresas, pues por los diferentes ministerios que establecen políticas. Por ejemplo, ahorita hay una política a nivel nacional que es yo compro productos colombianos, ¿cierto? Y entonces son una serie como tal de estrategias que se adoptan para desarrollar de una mejor manera o de una manera más estratégica las diferentes acciones de la empresa. La empresa también puede adoptar políticas de manera autónoma. Entonces, por ejemplo, una política es que nos reservamos el ingreso de diferentes clientes. Una política puede ser que no se aceptan devoluciones de los productos, ¿cierto? Y esto, ¿a partir de qué se construye? De la misma experiencia que ha tenido la empresa en el mercado y de cómo interactúa con el mercado. Por ejemplo, anteriormente había una política en las empresas de telefonía que si tú comprabas un teléfono en esa empresa X de telefonía o sacabas un número en esa empresa de telefonía, pues tenías que tener una exclusividad con ellos y no te podías retirar. Y por ejemplo, si yo hoy quiero cambiar el plan, no podía hacerlo porque pues tenía que durar un año o 2 años con ellos. Ahora no, si se dan cuenta, pues si yo mañana amanezco con ganas de cambiar mi empresa de telefonía, lo puedo hacer. Y entonces habían empresas que le decían a usted, solamente le vamos a dar cierta cantidad de servicio. Entonces una empresa dijo un día, yo voy a optar por la política de que les doy minutos ilimitados, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Pues las otras empresas empezaron a adoptar esa política de fidelización de los clientes. ¿Listo? John no hizo la pregunta o tengo mi internet desactualizado o la harían en WhatsApp. Inconvenientes con la burbuja del chat, no me aparece, no sé qué pasa. Ah, bueno, John, tranquilo. Pero ya puedes hacerla por acá si quieres. No, yo solamente era como un comentario más que una pregunta. Que todo este tipo de normas, por ejemplo, yo estaba acompañando a un primo que está en el proceso de creación, de formación de una empresa de empaque de agua y todas estas especificaciones sanitarias y técnicas están dentro de los requerimientos que el INVIMA le solicita a mi primo para poder iniciar a operar con la empresa de empacado de agua. Sí, exacto. Entonces, para poder empezar a operar dentro de la ley, pues debe cumplir primero con las normas. Y aunque hay algunas normas que dicen, tú puedes empezar a funcionar mientras va la entidad de control, mientras verificamos, yo diría que es recomendable cumplir primero con la norma, ¿cierto? Que te verifiquen y ahí sí empezar a funcionar, porque después de que uno está funcionando, es más difícil hacer adecuaciones o cambios de acuerdo a las diferentes normas. Pero sí, muy bien, John, por tu aporte. Gracias. Bueno, ya las políticas, pues, no son necesariamente de estricto cumplimiento, pero pues se establecen con el, digámoslo así, con el objetivo de solucionar problemas y mejorar las condiciones en el sector. Entonces, podemos hablar de políticas a nivel nacional, de políticas a nivel local, de políticas a nivel empresarial. Entonces, una política de la organización es que todos los miembros de la empresa utilicen tal uniforme o utilicen el uniforme de tal color. Y entonces con esa política aparece el concepto de la imagen corporativa. ¿Qué es la imagen corporativa? Es como el estímulo o cómo ven la empresa las personas del público en general. Y para poder lograr ese estímulo se debe empezar por construir una imagen corporativa de lo que quiere la organización que sus clientes vean y que sus colaboradores pues apropien. Entonces, para poder lograr una imagen corporativa debemos tener primero un nombre, un logo, un eslogan. Estos 3 elementos de aquí deben responder a unos colores que tienen un objetivo o una razón de ser, una misión, que lo dijo hace un momento alguien, una visión, los valores
y la etiqueta. Entonces, la misión es lo que está haciendo la empresa ahora. La visión es para donde se ve dentro de 5 años la empresa. Entonces, ahora nosotros estamos en la esquina del barrio, pero yo me veo que dentro de 5 años esta papelería no solo va a estar en este barrio, sino que va a estar en 2 o 3 barrios más, ¿cierto? Y le prometo a los vecinos del barrio siguiente que en menos de 5 años voy a montar otra papelería de estas mismas allá en el otro barrio para que no tengan que venir hasta acá, ¿cierto? Que no les quede tan lejos. Los valores son ese conjunto como tal de principios que tiene la organización enfocados a la prestación de un buen servicio y al desarrollo dentro de la moral de sus actividades. Entonces hay valores enfocados a la parte ambiental, hay valores enfocados a la parte de producción, hay valores enfocados hacia la atención de los clientes. Y por último tenemos la etiqueta, que son todo ese conjunto de políticas o parámetros que adquiere la empresa como legítimos. Entonces una etiqueta de la empresa son que siempre se va a utilizar los colores, cómo los va a utilizar y en dónde los va a utilizar. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de etiqueta en la parte, digámoslo así, para llevarlo a otro contexto, es la mesa. Entonces, esa etiqueta que se maneja, ese código de cómo se utilizan los platos, cómo se utilizan los cubiertos, cómo se utilizan los vasos. Entonces, eso hace referencia a la etiqueta empresarial. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? ¿Ninguno? Bueno, vamos a continuar. Entonces, todos esos elementos que acabamos de nombrar son elementos previos que debe constituir la empresa o con los que debe tener, que debe tener la organización y que debe tener claridad con sus colaboradores, ¿cierto? A la hora de hablar de servicio al cliente. Cuando nosotros hablamos de servicio, muchas veces creemos que es solo cómo me están atendiendo, pero un servicio también va desde la calidad del producto, de qué elementos estructurales, por ejemplo, si yo voy a un almacén y este almacén pues no tiene aire acondicionado y el lugar donde estoy es muy caluroso, muy seguramente la persona se va a sentir mal y se va a llevar una imagen de la organización o de la empresa que lo está atendiendo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de servicio, no solo nos enfocamos a lo intangible, sino también a todas esas acciones que hacen que ese intangible cobre un valor. Por eso hablábamos previamente de la imagen corporativa, de saber en qué sector estamos ubicados, de tener claridad cuál es el producto, cuál es el servicio que nosotros ofrecemos y dentro de ese producto o servicio que ofrecemos tener muy claro pues si existen algunas normas o políticas a nivel nacional que determinan cuál es la forma de calidad mínima que se debe cumplir para entregar ese producto o ese servicio a las personas externas. Entonces, nosotros conocemos normalmente el término de cliente, ¿cierto? Y el cliente es toda persona que compra un producto o servicio. Pero encontramos dos tipos de clientes, los externos y los internos. ¿Quiénes son los clientes internos? Los mismos trabajadores. Exacto. ¿Quién habló? Jennifer. Muy bien, Jennifer. Efectivamente, son los mismos trabajadores. Nosotros nos estamos metiendo en el cuento de talento humano y disculparán, yo soy administrador, entonces normalmente les digo trabajadores, empleados, pero la OLA dice que no se les debe decir trabajadores, sino colaboradores, ¿cierto? Ese es el concepto como tal utilizado desde el área de talento humano para las personas que están laborando en la empresa. Entonces son los colaboradores porque de cierta manera ellos requieren unos servicios por parte de la organización y reciben, me está escribiendo alguien que no puede ingresar, regálame un segundo, pero no veo
No veo. Disculpen. Hola, no veo solicitudes de ingreso. Entonces, cuando hablamos de cliente interno, regálame un segundo. Bueno, entonces estábamos hablando de los clientes internos. Entonces, esos clientes internos son todas estas personas que laboran dentro de la organización y que de cierta manera, pues, deben recibir una atención. En el caso particular de los procesos de selección, nosotros tenemos que los clientes internos de nuestra área como tal, enfocada a la selección de personal, son todas las otras áreas de la organización que requieren pues del servicio como tal de búsqueda de personal que cumpla con los requisitos mínimos para ubicarlos en los diferentes cargos disponibles en cada una de las áreas. Y este ejercicio de seleccionar candidatos empieza desde determinar cuáles son las necesidades de ese personal. Entonces, para yo poder determinar esas necesidades, debo acudir primero a los colaboradores que ya están, los cuales me van a dar a mí la información necesaria para yo determinar, bueno, cuál va a ser el perfil, cómo, que dentro de ese perfil, qué características especiales deben existir y cómo voy a hacer yo para buscar esa persona que cumpla con todas esas características. ¿Listo? Entonces tenemos inicialmente los clientes internos y los clientes externos. Dentro de esa clasificación de los clientes internos y externos encontramos, al igual que en las empresas, diferentes tipos de clasificaciones. Hay clasificaciones por su personalidad, cómo es el comportamiento del cliente, del nivel del cliente, si es un cliente de nivel directivo, operario, asistencial, ¿cierto? Entre otros. Eso, pero esos son temas de próximas clases. Hasta aquí hay preguntas con respecto a qué es el servicio al cliente. Bueno, entonces para que exista un buen servicio, se habla de que debe haber una interacción de forma triangular, que es, digámoslo así, la concepción básica entre el cliente, que va a ser el centro, ¿cierto? O sea, un cliente interno o externo, el personal de la empresa, que debe estar a disposición del cliente y que debe tener la capacidad de manejar los diferentes sistemas. Debe existir unos sistemas tanto de información como de atención al cliente y que a su vez debe estar ajustado a la estrategia de servicio al cliente. Entonces, dentro de una organización, pues yo puedo definir cuáles son mis clientes. Por ejemplo, yo soy una inmobiliaria, ¿cierto? Y mis clientes van a ser todas las personas que están en búsqueda de una casa o un edificio, entre otros. ¿Listo? Mi personal, pues son todos mis colaboradores, los recepcionistas, los maestros de construcción, los ingenieros, los arquitectos, los ISOs, que están dispuestos pues a la atención tanto en el lugar de ventas como en las instalaciones. Dentro de eso pues yo tengo unos sistemas, ¿cierto? Entonces el sistema de recepción de llamadas, correos, bases de datos de los clientes, de las necesidades. Y aplico una estrategia, pues que yo dentro de mi estrategia me dedique a las casas BIS de interés social, ¿cierto? En donde yo digo, bueno, voy a atender a los clientes de las diferentes cajas de compensación familiar, voy a armar un sistema de información que me permita consultar quiénes son esas personas que están aptas dentro de la caja de compensación familiar para adquirir vivienda, y dentro de mi estrategia va a ser llamarlos, buscarlos, mejor dicho, establecer, bueno, cómo pueden ellos enterarse de que existe mi empresa y que pueden ir y comprar su casa de interés social en la empresa.
Bueno, hasta aquí pues va la temática del día de hoy con respecto a servicio al cliente. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, chicos. Por ahora De todo bien. aquí ya empezamos a desarrollar, o sea, ¿cuál es el paso? ¿Cuál es la actividad siguiente? Bueno, entonces ahora sí vamos con la actividad propuesta. Entonces me voy a ir a la plataforma. No sé si han tenido la oportunidad de explorar el día de hoy la plataforma Territorio. ¿No? Bueno, regálenme un minutico, ya vuelvo. Bueno, ya volví. Entonces, a partir de esta semana nosotros iniciamos con la fase de análisis. Entonces, por eso les preguntaba si ustedes ya habían ingresado el día de hoy a la plataforma Territorio. Mientras cargan, no sé si alguno ha notado algún cambio en la plataforma. No, bueno. Entonces voy a ir ingresando, les voy comentando. Como ya terminamos el proceso de inducción, ¿cierto? E iniciamos la fase de análisis ya en plataforma, se encuentra disponible, digámoslo así, la carpeta de dicha fase. Entonces, ¿cómo podemos ingresar a esta carpeta? Es muy fácil. Como hacemos el ingreso normalmente, vamos a contenidos del curso, ¿cierto? Ya no vamos a entrar a inducción, sino que vamos a entrar a proyecto. Y entonces vamos aquí a la carpeta de fase de análisis. Entonces tenemos actividad de proyecto 1, actividad de proyecto 2 y la guía de aprendizaje. Vamos a ingresar a la guía de aprendizaje. Este es el documento de la guía, el espacio para el envío de la actividad 1, de la actividad 2, 3 y así sucesivamente. Entonces voy a darle clic a la guía para revisar qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, le doy clic aquí donde dice guía de aprendizaje. Automáticamente me cambió esto. Entonces le doy clic donde dice aquí, clic aquí para acceder al recurso educativo y me va a abrir una nueva ventana. Entonces, ¿qué me dice? Esta es la guía pues, de la fase de análisis del programa de formación preselección de talento humano mediado por herramientas TIC. El código del programa es el 134206. El proyecto de formación es aplicación de procedimientos técnicos para la preselección de candidatos utilizando herramientas tecnológicas y digitales. La fase es la fase de análisis y la actividad de proyecto como tal es la de contextualizar la organización y los clientes de las pymes según sector y mercado laboral. La segunda actividad de proyecto es identificar necesidades de talento humano de una organización aplicando metodología de la investigación. Entonces, estas son las competencias técnicas
en el caso particular mío, es la competencia de atender clientes de acuerdo con procedimientos de servicio. Las competencias claves, que son la de herramientas informáticas, que es con la instructora Judy, y la de interactuar en lengua inglesa. Y estos vienen a ser todos los resultados de aprendizaje a desarrollarse en esta guía, de la parte técnica y de la parte clave. Ahora bien, vamos al gruesito como tal. Entonces ustedes van a encontrar esta tabla inicial en donde nos dice, bueno, tenemos la semana 1 y la semana 2 para la competencia como tal de atender clientes de acuerdo con procedimientos de servicio y normativa. Vamos a desarrollar estas dos actividades. La presentación interactiva, contextualización y el video de servicio al cliente. Para la semana 3 tenemos el cuestionario de manejo de la comunicación y habilidades sociales y la presentación interactiva de comunicación organizacional, como tal para la semana 3. En la semana 4 vamos a hacer la elaboración y aplicación de un instrumento de evaluación de servicio y la satisfacción del cliente. Y bueno, solo va a ser eso en la semana 4. Y la semana 5 y 6 vamos a hacer un cuestionario, una propuesta de mejora de la presentación del servicio al cliente. Y esas serían todas las actividades como tal de la competencia en la fase de análisis. Listo, ya el resto de semanas pues van a estar desarrollando actividades con los demás instructores. Entonces, en total para servicio al cliente teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 actividades por desarrollar. Entonces vamos a iniciar desarrollando las de la semana 1 y semana 2, que son estas dos actividades. ¿Cómo sé cuáles son las dos actividades? Voy a buscarlas por este código, que es AA1EB01 y AA1EB02. Entonces voy a seguir bajando en la guía y voy a ver qué me dice. Entonces, lo primero que me proponen es una actividad de reflexión, que me dicen pues que debo observar el video de protocolos de atención y servicio al cliente. Es un video muy interesante, es bastante larguito. Así que lo abre en una página continua. Espera. Es un videito bastante largo. Voy a copiarlo aquí, lo pego aquí porque creo que me borra la guía. Entonces es un videito de introducción, 53 minutos con 56 segundos. Entonces la idea es que saquemos el tiempito para observarlo. Posterior a observar el video, vamos a reflexionar sobre qué, sobre las siguientes preguntas. ¿Presto la atención adecuada a las necesidades y manejo la empatía en contextos familiares? ¿Me comunico de la manera adecuada y hago comprender siempre, me comunico de la manera adecuada y me hago comprender siempre en todos los contextos? ¿He evaluado cuál es la percepción que tienen los demás sobre mi atención? Y de acuerdo a sus observaciones, ¿he realizado algún ajuste de manera personal? También nos proponen que realicemos la visualización del video que es investigar, que este sí es un poquito más cortico, creo que dura 9 minutos. Y al finalizar, realicemos pues la reflexión sobre las siguientes cuestiones. ¿Cree que ha realizado una investigación científica? ¿Le gustaría solucionar problemas no resueltos? Y si se considera una persona hábil y capaz para liderar un proceso investigativo. Esta reflexión es de manera autónoma, la idea es que ustedes la realicen. Si se dan cuenta, cuando yo voy y reviso aquí en la plataforma, no hay espacio como tal para el envío de la reflexión.
pero la reflexión sí va a ser parte del desarrollo de las siguientes actividades. Entonces voy a continuar, ¿cierto? Y ya aparece la actividad 3.1, que dice que es de la competencia de atender clientes de acuerdo con procedimientos y servicios, perdón, procedimiento de servicio y normativo. Y encontramos la primera actividad como tal, que es la AA1, donde me dicen que debo identificar las características de clientes según contexto y cultura organizacional. Para esta actividad A1 me propone, para la identificación del contexto y la cultura organizacional, se requiere la comprensión de las políticas y la normativa, según sector y organización, dado que este vive en constante suministro de información para el servicio a los clientes, siendo un enfoque la demostración de cortesía y buenas prácticas. Por ello, la aplicación de procedimientos y protocolos de servicio y atención al cliente son prioridades organizacionales, las cuales tienen enfoques caracterizados de los productos, servicios, clientes y partes interesadas según cadena de suministro. Que corresponda. ¿Qué duración tiene esta actividad? 34 horas. ¿Qué materiales requieren para hacer esta actividad? Realizar la visualización del material de consulta, protocolos de atención a clientes. ¿Dónde lo encontramos? Si yo subo un poquitico más, ¿cómo dice que se llama este video? Protocolos de atención y servicio al cliente. Entonces, este videito es el videito que debemos visualizar para poder desarrollar esta actividad. ¿Cuál va a ser la evidencia? A continuación se describen las acciones y las evidencias que conforman las actividades de aprendizaje. Entonces, tenemos la evidencia EB01, presentación interactiva de contextualización. Entonces dice, realizar una presentación interactiva en equipos colaborativos máximo de 3 personas, 3 integrantes, en donde inicialmente se debe realizar la selección de una organización. Entonces, aquí, ¿qué nos están diciendo? Que vamos a conformar equipos de 3 personas y con esos equipos vamos a elegir una empresa, una organización. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de la actividad? ¿Ninguna? Profe, ¿hay que crear la empresa o cualquier organización que nosotros elijamos? Lo ideal es que la empresa ya esté creada, o sea, que sea una empresa, ojalá legalmente constituida, si puede ser una empresa reconocida a nivel nacional, mucho mejor. Que de pronto la información de esa empresa sea fácil de encontrar en internet. Ya es decisión de ustedes y es importante que conformen equipos de 3 personas. ¿Y qué van a hacer? Van a exponer la contextualización de esa organización e identificarán los productos, o sea, primero, cuáles son los productos, cuáles son los servicios, los clientes y las partes interesadas según la cadena de suministro, por lo cual se debe desarrollar bajo la siguiente esquema. Entonces, primero, definir los sectores y las actividades económicas de la organización, o sea, a qué sectores pertenece, si pertenece al sector primario, secundario, terciario, si pertenece al sector o a la producción de leche, de cárnicos, de la construcción, de la belleza, de la salud, ¿cierto? ¿Y cuáles son sus actividades económicas? Vender productos, vender servicios. Ya ustedes en la investigación o en la consulta de la empresa lo determinarán. Segundo, identificar la normatividad y políticas del sector económico que le correspondan. Por ejemplo, yo decía, yo elegí una empresa de agua y esa empresa de agua debe cumplir con una normatividad que es primero de la Constitución, o sea, cómo se debe constituir legalmente ante Cámara de Comercio, ante la DIAN, pero también debe cumplir con la normatividad de
el INVIMA, ¿cierto? Y el INVIMA dice que debe cumplir con estas y estas normas. Adicional a eso, debe tener unas políticas, ¿cierto? El sector establece una política de que el agua se empaca en botellones, que esos botellones deben ser de color azul, no pueden ser de otros colores, X, Y, Z circunstancias, dependiendo de la empresa. Exponer los valores y principios de la organización seleccionada, como también los conceptos de imagen personal y etiqueta empresarial. Identificar los productos y servicios ofertados. Asimismo, realizar una clasificación de los clientes. Desarrollar cómo se aplica el concepto de cadena de suministros en la organización seleccionada. Demostrar cómo se aplica el ciclo del servicio de la organización seleccionada y realizar una representación del triángulo de servicio de la organización seleccionada. ¿En qué herramientas las pueden hacer? Pueden utilizar Canva, pueden utilizar Geniali, Prezi, Emasi, Beautiful. Cualquiera de esas herramientas las pueden utilizar para hacer su presentación interactiva. Para el diseño de la presentación, algunas de las recomendaciones que se realizan son las siguientes. Centrarse en el tema y los puntos claves a exponer. Debe contener la información que permita presentar el tema propuesto y hacer el cierre. Procurar un buen equilibrio entre información visual y escrita sin saturar. Manejar bien las proporciones y dimensiones en cuanto al tamaño, las imágenes, tipo de letra, color, resolución, entre otros. La presentación debe ser creativa, dinámica, innovadora. Utilizar entre 5 y 15 diapositivas o plantillas como máximo. Lineamientos generales de la entrega. ¿Cuál va a ser el producto? La presentación interactiva. Entonces, va a ser una presentación, ustedes deciden si le ponen sonido, si le ponen video, si le ponen imágenes, debe ser muy, muy interactivo. El formato debe ser una URL que me permita a mí, al darle clic, o sea, un link que me permita al darle clic ir a ver la presentación. Extensión entre 5 y 15 diapositivas como máximo. ¿Y en dónde la van a enviar? En este espacio. Hasta aquí hay preguntas con respecto a la primera actividad. Creo que las preguntas todas las están poniendo en el chat. Sí, ay, gracias, gracias. Voy para el chat. Uy, lo tengo en rojos. Bueno, profe, las sesiones siempre serán a esta hora. Con respecto a la primera pregunta, William, es que me asignaron formación en las noches presencial. Entonces, ese pues es una limitación. Tengo precisamente, ahorita termino con ustedes y me voy a preparar formación para la noche. Muy posible lo que dice Alexis, la empresa que seleccione, sí, vamos a continuar construyendo material con esa empresa. ¿Cómo crean los grupos? Esos grupos los van a crear ustedes mismos. Tienen el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Para crear ese grupo. Están los foros, si quieren enviarse información por los foros para ver quiénes aún están sin grupo, o también lo pueden hacer por correo. Ustedes pueden enviarse correos entre ustedes para confirmar la conformación de esos equipos de trabajo. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Entonces, al inicio de la guía se hablan de 2 semanas para desarrollar estas actividades. Entonces, aquí tenemos, entonces, la que les acabo de socializar es esta primera, nos dice semana 1 y semana 2. Con estas actividades iríamos hasta la semana 6. Entonces, esta semana de hoy miércoles al próximo miércoles sería semana 1 y del otro miércoles al siguiente miércoles sería semana 2. Entonces, como segunda evidencia, segunda evidencia, nos proponen hacer un video de servicio al cliente. Para el desarrollo del video, se debe continuar con los equipos colaborativos que desarrollaron la actividad de presentación interactiva, o sea, la anterior actividad.
los cuales tienen un máximo de 3 integrantes. O sea, no van a preguntar si 4, si 5, solo 3 integrantes. En donde, dando continuidad a la organización seleccionada, expondrán los siguientes puntos. ¿Cómo se aplica el procedimiento y protocolo de servicio al cliente y atención al cliente de acuerdo con las disposiciones organizacionales y el sector económico? O sea, cómo ellos hacen o cuál es el paso a paso o el protocolo que tienen ellos para atender a sus clientes, de acuerdo a su sector. Identificar y exponer los canales de atención de la organización seleccionada. Entonces, la próxima sesión vamos a hablar sobre la comunicación, cómo se comunican las empresas, cuáles son sus canales de comunicación, ¿cierto? Pero ustedes deberán identificar o van a ir avanzando en identificar y exponer los canales de atención de la organización seleccionada. Ejemplificar cómo se debe suministrar la información y servicio a los clientes demostrando cortesía y buenas prácticas empresariales. Tenga en cuenta los siguientes parámetros para la realización de la actividad. Utilice técnicas narrativas e interpretativas para su discurso dentro del video. Asegúrese de transmitir un mensaje claro y así asegurar su correcta recepción. En tal sentido, los mensajes emitidos deben ser de fácil comprensión, entretenidos y organizados. Utilice técnicas de expresión oral y corporal. Los integrantes deben aparecer en el video o en el segmento de video. ¿Qué quiere decir? Que no van a poder decir, ay, es que Julanito es la persona que va a narrar todo el video. No, todos los 3 tienen que estar en el video. Tips y fases para la elaboración del video. Entonces, preproducción. Entonces, la preproducción es el primer paso. Entonces, aquí les comentan pues, que deben alistar, deben hacer un escrito. Yo creo antes, esto no es necesario que me lo envíen, a mí me van a enviar el video en la plataforma, pero pues son unos pasos donde le dice, bueno, antes de empezar a grabar, pues ustedes determinen, bueno, qué es lo que van a decir, cómo lo van a decir, que terminen cuando deben terminar. En la producción, pues elegir la herramienta adecuada para editar, donde lo pueden subir a YouTube y lo comparten desde ahí como un link. ¿Listo? ¿Y cómo lo van a enviar? Pues va a ser la URL del video, lo van a subir a YouTube, se van a convertir en YouTubers en este técnico y puede ser en formato MP4 o AVI. Extensión mínima 5 minutos, máxima 10 minutos. Y el nombre del espacio para el envío es el siguiente, video de servicio al cliente. Bueno, voy a abrir aquí la sección de preguntas. No sé, ¿tienen alguna pregunta con respecto a las actividades? Ya por aquí alguien está escribiendo. Está muy bien que las escriban. ¿No tienen preguntas? Sí, Fernanda pregunta que si tienen 15 días. Sí, efectivamente, pues dentro de la programación están 2 semanas. Hoy se les está orientando. Yo les estaba diciendo, bueno, hay una opción que es que las actividades pues queden abiertas. Hay unas fechas de entrega, pero posterior a la fecha de entrega, estas actividades de ser entregadas quedarían con una fecha de entrega tardía para las personas que no cumplan en los tiempos. ¿Listo? Pero pues hay opción de ser flexible. Lo que pasa es que a nosotros nos evalúan por cuánto tiempo les activamos a ustedes la plataforma, si les hacemos las sesiones, los espacios de chat y todo este cuento. Entonces es importante que tengan en cuenta esto.
La idea es que ustedes puedan presentar sus trabajos, sus evidencias, darles tiempo prudente para hacerlo, ¿cierto? También pues tengan en cuenta que no les podemos dar 1 o 2 meses porque pues la idea es ir avanzando para que culminen en los tiempos adecuados este proceso de formación. Yo tengo dos situaciones. La primera, que debo orientar la formación durante 2 horas, que es el encuentro sincrónico, que es el que hacemos el día de hoy. Y los viernes debo estar disponible en el chat 1 hora. Entonces los viernes a partir de las 3 de la tarde yo me conecto de 3 a 4 para si alguien en el transcurso del día ha presentado dudas, me puede escribir por el chat y con mucho gusto se le va a atender. Bueno, Lechis pregunta pues que hay personas que desarrollan actividades, que se les facilitan más las actividades individuales y que pues, bueno, la directriz de la actividad es en grupos. Vamos a ver la rúbrica. Se supone que esta actividad debe tener una rúbrica, evidencia 1, aprendizaje 1. Entonces tenemos aquí el instrumento de evaluación. Bueno, importante, esto se me había olvidado socializárselos. Cada actividad tiene un instrumento de evaluación. Entonces miremos, aquí me están hablando de la evidencia 1 y este es el instrumento de evaluación. Ya le di clic, me abrió este. Es una lista de chequeo, dice, define los sectores y actividades económicas de la organización. Esto es lo que lo que se está pidiendo en la presentación. Entonces, primero que definan los sectores y las actividades económicas de la organización. Identifica la normatividad y políticas del sector económico, exponen los valores y principios de la organización, identifica los productos y servicios ofertados, asimismo realizará una clasificación de los clientes, desarrolla cómo se aplica el concepto de cadena de suministro en la organización, define los sectores y actividades económicas, demuestra cómo se aplica el ciclo de servicio de la organización, da una respuesta del triángulo del servicio y la representación es cuidada usando alguna herramienta informática o digital. Se evidencia colores, trazos que le hacen ver vistoso. Pero pues no estoy viendo la característica de equipo. Listo, pero sí dentro de la actividad se estableció que debía ser en equipo, entonces es importante que se desarrolle en grupos. No sé, ¿alguien tiene otra pregunta? Profe, o sea, ¿debe ser obligatoriamente en grupo? No puede ser individual. No puede ser individual. Listo, para que lo tengan en cuenta. No sé, ¿alguien más va a preguntar? Yo vi que alguien estaba escribiendo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, ¿puedo dar por finalizada la sesión de formación del día de hoy? Bueno, entonces es importante pues que recordemos estas 2 actividades son para 2 semanas. Vuelvo acá. Son para desarrollarse en 2 semanitas. ¿Cuáles van a ser las 2 evidencias? Una es una presentación que debe ser interactiva y la otra es un video de el equipo de trabajo socializando unos aspectos en específico de la empresa u organización seleccionada. ¿Listo? Si ustedes pues gustan, pueden también continuar leyendo la guía, a ver qué otras actividades siguen. Si consideran que están en la capacidad de desarrollarlas de forma autónoma, no hay ningún inconveniente. Tengan en cuenta pues
que cada evidencia tiene su rúbrica. Entonces, por ejemplo, en el caso del video, aquí tenemos la lista de chequeo para el video. Dice orden de la información bajo un hilo conductual. Tiene una introducción del video, un nudo, un desenlace, expone cómo se explica el procedimiento del protocolo de servicio al cliente, de acuerdo con las disposiciones organizacionales del sector económico. Identifica y expone los canales de atención de la organización, ejemplifica cómo se debe suministrar la información y el servicio a los clientes demostrando cortesía y buenas prácticas empresariales, tiempo de 5 a 10 minutos, contenido original, novedoso, llamativo, o sea, se pueden disfrazar si quieren para hacer el video, entonación, pronunciación, vocabulario, contacto visual, postura adecuada, fluidez en el dialecto, técnica de narración bien aplicada. En el video tiene soportes visuales como fotografías, gráficos, buena resolución, calidad del audio, correcto formato de video. Y pues esas son como las observaciones a tener en cuenta en el video. ¿Listo? Entonces, no siendo más, chicos, pues les agradezco la participación. Esta sesión me toca subirla hoy mismo. Ahorita pronto ustedes terminen, se retiren de la sesión de formación, yo subo la sesión. Profe, qué pena, disculpe, ¿de cuántos integrantes es el grupo? 3, máximo 3. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, chicos, no siendo más, pues el viernes estoy en el grupo del chat de la plataforma. Cualquier duda, inquietud me pueden contactar por WhatsApp, por los foros y por el correo. Nos vemos el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Espero pues que ya para el próximo miércoles hayan avanzado por lo menos en la construcción de los equipos de trabajo y en el desarrollo del primer punto. Cualquier duda o inquietud pues se les solucionará en el transcurso de las actividades. Que tengan un excelente día, ya se pueden desconectar de la sesión si lo desean. Si tienen alguna otra pregunta, pues las pueden hacer también. Voy a dar por finalizada la grabación. Gracias, profe.